Bien, lo primero que quería revisar con ustedes era las preguntas del quiz que se realizó ayer. Voy a habilitar el chat para las dudas que surjan de las preguntas. Voy a visualizar aquí la primera pregunta. Acá, vamos a mover un poco el chat para acá. Entonces acá sí había que identificar las estructuras de acuerdo al drenaje linfático, a las relaciones con el drenaje linfático. Había un pequeño error un error en una de las preguntas, y era esta. Era que decía paracardial derecho y realmente la ubicación estaba en el lado izquierdo. Hubiera sido acá la ubicación más específica. De resto acá, la cólica media, realmente acá tendría que buscar la arteria mesentérica superior para identificar la salida de la arteria cólica media. La curvatura mayor pues estaba muy claro, estaba sobre la curvatura mayor, suprapilórico aquí en la porción arriba del píloro, el hilio hepático aquí donde se distribuía sobre la arteria hepática, y la coronaria estomática, que recuerden que la misma gástrica izquierda, pues sobre la gástrica izquierda. Digamos que a pesar del error, pues era posible ubicar las estructuras de acuerdo a la ubicación anatómica. Como les decía ayer, la importancia por ahora de la identificación, más que se sepan los 16, es que lo sepan ubicar pues anatómicamente de acuerdo al nombre, pues sepan dónde están localizados esos territorios. Esa es la primera pregunta. Vamos a volvernos acá a la siguiente. Aquí, aquí el banco de preguntas. Y vamos a revisar el resto de preguntas. Entonces aquí vamos a la categoría paso 1. Y aquí vamos a revisar la segunda pregunta que se refería al plexo. Abrirla acá. Aquí les hablaban de los nervios espláncnicos. Había un tronco vagal anterior, un nervio espláncnico menor, un nervio vagal anterior y un nervio espláncnico mayor. Entonces el nervio espláncnico menor, recordemos que tenía que ver con el ganglio aórtico renal. Hemos hablado ayer. El tronco vagal anterior, recordemos que ese tronco vagal anterior va o tenía que relación con la vesícula biliar, y que el nervio espláncnico mayor era una de las sinapsis que llegaba al ganglio celíaco. Estas eran las correlaciones que se mostraban en esa pregunta. ¿Listos? En la siguiente pregunta, en el plexo número 2, aquí se aumenta la secreción gástrica. Esa es una función parasimpática, y si bien podían ser los dos vagos, digamos que el más apropiado era el vago posterior. El aumento de la secreción de la bilis, el más apropiado en ese caso, era el vago anterior. Y la percepción del dolor visceral, recordemos que eso llega, también la percepción del dolor lo hacen a través del sistema nervioso simpático. Entonces, en ese caso, era el nervio espláncnico la mejor opción para la corrección de esa pregunta. ¿Listo? Y finalmente, una pregunta abierta que le preguntaba en la pregunta: ¿cuáles son los nódulos linfáticos más cercanos al colon? Y la respuesta era epicólicos, y tenían que tener obviamente la tilde en la O con el acento. Y eso es importante si en algún momento llegan a tener un examen virtual, pues que tengan en cuenta que la ortografía es importante, y en ese caso se les penalizaba con un 20% si la ortografía no estaba bien. No sé si a través del chat les quedó alguna duda con alguna de las preguntas. Bueno. Bueno, tiene pregunta, entonces vamos a comenzar con la sesión de hoy, que corresponde a, digamos, a las estructuras que tuvieron una votación también importante, como fueron el hígado y la vena porta. Vamos a aprovechar pues que el tema del hígado tiene un poco que ver con la vena porta,
y lo vamos a comenzar. ¿Pueden confirmarme nuevamente que me estén escuchando? Listo. Entonces, vamos a comenzar entonces con, con este segundo repaso, pasando sobre todo dos temas que son el hígado y la vena porta, y el día de mañana va a ser un repaso de lo que será la vía biliar y el peritoneo, que fueron como los temas que más votaciones obtuvieron. Entonces, digamos que del hígado, como les digo, pues la idea es hacer algo muy puntual. Acá. Aquí. Entonces, el hígado, acá tenemos una cara, que es la que conocemos como una cara diafragmática. ¿Sí? En esa cara diafragmática, entonces vamos a reconocer dentro de lo que es el peritoneo, dos ligamentos triangulares que van al lado y lado, que tienen dos hojas, en este caso estamos viendo solamente una hoja, y que esos ligamentos, coronarios, los ligamentos coronarios, van a terminar en las esquinas formando los ligamentos que conocemos. Cuando se unen esas dos hojas, van a terminar formando lo que son los ligamentos triangulares. Un ligamento triangular del lado izquierdo y un ligamento triangular del lado derecho, y esto estamos viendo la hoja anterior del ligamento coronario. Ambos se unen acá en la línea media para formar lo que es el ligamento falciforme, que se continúa en su parte más caudal, formando lo que es el ligamento redondo del hígado, ¿no? En esta cara, pues estamos viendo básicamente, como les decía, la superficie diafragmática, ya que esta cara está en contacto directo con lo que es el diafragma. Entonces, digamos que no hay mayores impresiones en esta cara. Y realmente lo importante es que anatómicamente hablando, pues el hígado acá se va a dividir en un lóbulo izquierdo, en un lóbulo derecho desde el punto de vista anatómico. Sin embargo, vamos a ver que eso pues, también tiene otras implicaciones importantes desde el punto de vista funcional. Tenemos la otra cara, es decir, la porción ya visceral. En la porción visceral del hígado, entonces tenemos que reconocer algo muy importante, y es lo que muchos hablan de esta H que ustedes alcanzan a delimitar en esta porción. Esta H, voy a colocar acá el puntero, el láser, para tratar de resaltarles mejor. Entonces aquí está uno de los palitos de la H, aquí está otro palito de la H, y aquí estaría como el punto medio de la H. No sé si la alcanzamos a delimitar con claridad ahí. Sin embargo, aquí se las voy a tratar de esquematizar también un poco para que les quede absolutamente claro la estructura. Entonces vamos acá a colocar, hacer una anotación aquí. ¿Listo? Entonces nuevamente, ¿cuál es la H? La H está acá. Este es uno de los palitos de la H. Este es el otro palo, este es el otro, la otra porción. Y aquí estaríamos delimitando esa porción del H. ¿Por qué es muy importante delimitar esta H? Es importante porque les va a ayudar a identificar otros de los lóbulos del hígado, anatómicamente hablando. Realmente se consideran 4 lóbulos, el derecho, el izquierdo, y el caudado y el cuadrado. Entonces, estas líneas van a ayudar a diferenciar lo que son esas estructuras como tal. Vamos acá a cambiar el color para delimitar, entonces, las estructuras. Entonces, si delimitamos esta, primero vamos a acercar con esta porción. Aquí está el ligamento redondo, entonces este surco se llama el surco para el ligamento redondo, y aquí está la fosa de la vesícula biliar. Aquí está lo que es el hilio hepático, ¿no? Entonces, estas porciones van a delimitarle este lóbulo, que es el lóbulo cuadrado. Este acá es el cuadrado, ¿no? Que corresponde con el segmento número 4. Vamos a mirar cómo se configuran esos segmentos. Entonces, es importante que usted sepa que está con el ligamento redondo por este lado, por el lado, digamos, en esta fase lo estamos viendo por el lado izquierdo, y por la fosa de la vesícula biliar, ¿eso? Que sería este espacio acá. Obviamente aquí, este sería el límite del lóbulo cuadrado. Y arriba tenemos lo que es el ligamento venoso, que es este, que es un vestigio de lo que era el conducto venoso de Arancio, y el surco que también deja la vena cava inferior. Y ahí delimitamos el otro lóbulo importante, que es el lóbulo caudado, lo que pertenece al segmento número 1. Es muy importante que ustedes ubiquen fácilmente esos dos lóbulos que están viendo acá. Otras cosas importantes en esta porción, algunas impresiones, como acá la impresión cólica, ¿sí? De la flexura cólica del lado derecho, acá una impresión duodenal, aquí una impresión renal, y aquí más arriba una impresión suprarrenal, que más o menos se da en esta porción, ¿sí? Como porciones importantes para que ustedes las tengan presentes, y también acá la impresión gástrica que se alcanza a tener en esta porción del hígado. Y el área desnuda, ahí como vemos acá las hojas del ligamento coronario que se unen en la esquina para formar el ligamento
triangular. Acá sería el ligamento triangular y estas dos serían las hojas del ligamento coronario. Esto es lo que llamamos el área desnuda, ya que no tiene, como ustedes están viendo, está desprovista de ese peritoneo. Entonces eso lo delimita el ligamento coronario. Entonces es muy importante que en esa cara ustedes lo sepan diferenciar, pues para que no se pierdan en esa nomenclatura. ¿Listo? Ahora, las estructuras del hilo hepático, en la cara anterior vamos a encontrar anterior e izquierda, lo que es la arteria hepática propia, lo que es el conducto yacolédoco, formándose del cístico y el hepático común, y por detrás de ellos a la vena porta hepática. Aquí estaría el espacio, que es donde estaría el hiato de Winslow, y por detrás de ese hiato a la vena cava inferior. Como estructuras para que las sepan orientar y distinguir. ¿Listo? Acá. Vamos a darle clic a la siguiente. Bien, vamos a bajar acá. Muy bien. Aquí vemos nuevamente lo que es el área desnuda, ¿sí? Pues básicamente para que ustedes vean lo que forma el ligamento triangular en la esquina, en las uniones de las dos hojas del ligamento coronario, y aquí en la parte superior vemos cómo se forman las venas suprahepáticas que van a drenar en la vena cava inferior. Bien, ahorita ya voy a explicarles un poco más en detalle qué significa eso. Bien, aquí una visión simplemente topográfica, aquí estaría el hiato de Winslow, aquí estaría lo que es la cara visceral del hígado, aquí está el páncreas, aquí está la primera porción del duodeno, aquí vendría la segunda, aquí está el colon transverso, simplemente para que se ubiquen topográficamente en dónde estaría, aquí con un poco de colores para que tengamos una relación, una vesícula algo grande, pero pues que se alcanza a ver en esa posición. Aquí pues en la vida real, pues, para que tengan una idea de la estructura, entonces lóbulo caudado, lóbulo cuadrado, aquí estaría el ligamento redondo, aquí estaría la fosa de la vesícula biliar, aquí está el surco de la vena cava inferior, aquí está el surco del ligamento venoso, aquí está la parte izquierda y esta es la parte derecha de ese hígado. Bien, como les decía, desde el punto de vista anatómico, pues la división se hace a través del ligamento falciforme. Sin embargo, el hígado tiene una división funcional y vamos a ver que está dividido en esa división funcional en unos segmentos. Y esos segmentos se forman a través de esta línea, que es la línea de Cantley, que está formada del surco de la vena cava inferior, o de la vena cava inferior, hacia lo que es la vesícula biliar. Es una línea imaginaria que nos divide funcionalmente al hígado en un lóbulo derecho y en un lóbulo izquierdo. Entonces, una cosa es la división anatómica, que se hace a través del ligamento falciforme, y otra cosa es la división funcional, que se hace a través de esta línea de Cantley. Eso tienen que tenerlo bastante claro, si la pregunta es funcional o si la pregunta es anatómica. Sin embargo, en el año 2000 se reunieron un grupo de anatomistas y de cirujanos para tratar de definir un poco mejor cómo se hacía esta división. Entonces, acá hicimos la división, como les decía, en un hígado derecho y un hígado izquierdo. Vimos que el hígado derecho pertenece a los segmentos 8, 5, 6 y 7, y que el hígado izquierdo pertenece a los segmentos, perdón, acá que el chat se me movió, 4, no, el chat por acá, 2 y 3. ¿No? Entonces, aquí les dicen más o menos 1, porque el 1 puede estar en uno o en otro espacio, porque ya que tiene, cuando damos la distribución de la vena porta, vamos a ver que pues, recibe de ambas venas alguna distribución. Después de la segmentación, ¿sí? También hicieron una división en secciones. Entonces hablamos de una sección anterior derecha, una sección posterior derecha, ahí tiene resaltados cada uno de los segmentos que pertenecen a las secciones, una sección medial izquierda y una sección lateral izquierda. Entonces, de ahí vino, digamos que esto no es muy importante que se lo tengan presente, pero de ahí vino pues la distribución como tal en esos segmentos que pueden ser o a través de la vena cava, como ustedes lo ven en el anterior, o a través de la vena porta, son muy similares. Pero eso llevó, digamos como les decía ahorita, pues a que se llevara a la segmentación hepática, a la segmentación en 8 segmentos de ese hígado a través de la distribución, como ustedes ven aquí, de la vena porta. Aquí vemos como la vena porta cuando entra al hígado sigue una rama derecha y una rama izquierda, y como el segmento número 1, ustedes ven que recibe ramas tanto de la derecha como de la izquierda, de ahí que pertenezca o pueda pertenecer funcionalmente a los dos lóbulos. Aquí vemos entonces todo lo que es la parte izquierda, y aquí vemos todo lo que es la parte derecha de los segmentos. Entonces, más que ustedes aprendan el nombre, lo que tienen que reconocer es el número del segmento y entender cómo se organiza esa segmentación, y que la segmentación se hace de acuerdo a la distribución de la vena porta una vez entra en ese hígado.
Si vemos acá también, tiene que ver también mucha relación con la distribución del drenaje venoso, ya una vez ha hecho su función en el hepatocito, pues cada uno de esos segmentos va a drenar a unas venas suprahepáticas para llegar a la vena cava inferior y ahí sí, pues como tal desembocar en el corazón y hacer ya pues su parte funcional. Entonces eso también es muy importante que lo tengan presente. Entonces aquí tenemos las segmentaciones de la cara en la cara diafragmática, con el lóbulo, el segmento número 4, después tenemos el 2, el 3, que obviamente el 4, 5, 6, 7 y 8. Eso se numeran en favor de las manecillas del reloj. Entonces usted tiene más o menos claro el 4, miren que el 1 no se alcanza a ver acá. Entonces usted puede segmentarlo fácilmente y distribuirlo fácilmente. Y la otra cara, o la siguiente cara, es la segmentación a nivel de la cara visceral, donde terminamos nuevamente el 1 y lo hacemos en contra de las manecillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y como ustedes ven en esta cara no se logra observar el segmento número 8. Entonces, ¿por qué es importante desde el punto de vista quirúrgico los segmentos? Porque permiten separar partes del hígado sin afectar las demás funciones. Y de pronto, desde el punto de vista de las neoplasias, por ejemplo, si se quita el segmento, pues es mucho menos probable que ese cáncer se disemine hacia otras estructuras. De ahí que sea muy importante quirúrgicamente conocer esos segmentos hepáticos. Importantísimo que ustedes se guíen de los dos, que son el 1 y el 4, ya que les permiten básicamente ubicarse fácilmente en los demás segmentos. De hecho, el 1 y el 4 pues, son los más importantes y los que más se preguntan. Ya de acuerdo a la irrigación, entonces recordemos que tenemos la hepática común, que aquí no está dando la hepática propia, que en este caso está bien una hepática izquierda, una hepática derecha, y que la hepática derecha nos está dando la rama cística, como ustedes la ven claramente ahí, y las demás se van a distribuir en el hígado de la misma manera. Sin embargo, como habíamos hablado, pues esta segmentación pues, se hace exactamente igual de lo que hace la vena porta, ya que cada segmento pues tiene su propia arteria, vena y distribución para pues, poder funcionar. Como les había ya hablado en la clase de la arteria aorta, como vemos acá, pues es posible que en un 20-25% de los casos la arteria hepática izquierda sea derramada de la coronaria izquierda, de la gástrica izquierda, perdón, o coronaria estomáquica. Y lo otro que puede pasar es que también de la arteria mesentérica superior, en el 10 al 15% de los casos, salga la arteria hepática derecha. Entonces, eso puede pasar. Como les decía, muchas veces uno lo alcanza a notar en los bloques de órganos o inclusive en los cadáveres. Aquí vemos una maniobra, que es la maniobra Pringle, que es una maniobra quirúrgica. Ustedes ven ahí, el dedo cirujano está haciendo presión en el hiato de Wislow y a través de esa presión, como el límite anterior es el pedículo hepático, pues podemos disminuir la irrigación a ese pedículo y de esta manera disminuir el sangrado en el hígado, cuando hay, por ejemplo, mucho sangrado en algún procedimiento. Es una maniobra importante que ustedes deben reconocer que en algún momento pues puede requerir utilizar. Y lo que hace es hacer presión sobre el pedículo para disminuir la irrigación al hígado. Recordemos que la irrigación del hígado depende tanto de la vena porta como de la arteria hepática propia. Aquí vemos el triángulo de Calot, que ya algunos se los había nombrado, que está delimitado por el conducto hepático común, por el conducto cístico y por el borde inferior del hígado. Y que en ese triángulo vamos a encontrar lo que es la arteria cística, que es muy importante, o los vasos císticos, que son muy importantes de identificar cuando se está haciendo una colecistectomía. Esos son puntos claves que ustedes no deben olvidar, que deben tener presente. Aquí vemos nuevamente lo que les decía, las variantes anatómicas. Aquí la hepática izquierda saliendo de la gástrica izquierda y aquí la mesentérica superior dándonos la arteria hepática derecha. Entonces son variantes que se encuentran con bastante frecuencia y por eso tienen que tenerlas claras y presentes en todo momento. Aquí, vamos acá. Y aquí tenemos a la vena porta, que era la otra estructura. Entonces vemos, como habíamos dicho, que se forma, aquí está la vena mesentérica superior, aquí está la vena esplénica, aquí está la vena mesentérica inferior, y cuando se une aquí la vena mesentérica inferior con la vena esplénica, vamos a formar el tronco espleno-mesentérico o el tronco mesaraico. Esa es una opción, esa es una forma de formarse. La otra es que esta vena no llegue acá, sino que llegue acá a la vena mesentérica inferior, y en ese caso solamente se habla que la porta se forma de la vena mesentérica superior y de la vena esplénica. Aquí vemos entonces que hay unas venas que llegan directamente a la vena porta, como son las venas gástricas, ya recorren su recorrido, y el resto de venas, ya las venas gastrofiploicas y las venas mesentéricas superiores e inferiores, pues hacen su recorrido en sentido inverso y desembocan directamente en la porta, llegando a través de esas venas mesentéricas como tal.
Hay algo importante entonces en la formación de la aorta, primero que se da acá, como ustedes ven, detrás de lo que es la cabeza, casi en el cuello del páncreas. Entonces siempre van a encontrar esa unión de las dos estructuras, más o menos a ese nivel, y que la vena porta, como habíamos dicho, está por detrás del hiato de Wislow, es el límite posterior del hiato, y ahí la pueden ubicar con bastante facilidad. Y mucho más atrás de ella, como la ven acá, está la vena cava inferior. En la siguiente imagen, entonces vamos acá rápidamente. Ahí simplemente estamos identificando algunas estructuras. Y otra cuestión importante son estas anastomosis portocavas que se presentan entre el sistema de la vena porta y el sistema de la vena cava inferior. Entonces, como le hemos hablado, hay unas a nivel de las varices esofágicas o de las venas esofágicas, hay una a nivel de las venas periumbilicales a través de los vasos epigástricos inferiores y superiores, hay otras a través de las venas rectales, a través de las venas rectales medias y superiores que vienen de diferentes porciones, y hay otra que se hace a través de las venas mesentéricas inferiores que pueden rodear también a las venas testiculares, y ahí puede haber otra anastomosis portocava. ¿Qué implicación clínica tiene eso? Pues como les decía, la aparición de las varices esofágicas, es decir, de los sangrados de vías digestivas altas en los pacientes que tienen hipertensión portal, el signo de la medusa en pacientes también con daños con hipertensión portal, de la aparición de hemorroides en algunos pacientes también, que puede ser un signo de hipertensión portal. No quiere decir obviamente que todo el que tenga hemorroides tiene hipertensión, pero sí deben explorarlo. Y inclusive también de estas venas también puede presentarse la aparición de varicoceles en pacientes con alteraciones desde el punto de vista hepático. Entonces de ahí la importancia de esas anastomosis portocavas, que ustedes las reconozcan y que sepan que existen. Son esas 4 anastomosis que ustedes deben tener presentes. Aquí vemos el drenaje linfático. Importante tener en cuenta que hay un drenaje que llega a través del hilo hepático, ¿sí? Que obviamente va a llegar acá a los ganglios celíacos y ahí al ganglio de la cisterna del quilo, pero que hay otra porción, voy a mover acá un poco este segmento, que va a los ganglios acá suprahepáticos y que llega o que puede tener anastomosis con los ganglios torácicos. De ahí que sea muy importante que las metástasis o los cánceres a nivel hepático puedan diseminarse a los órganos abdominales, pero también puedan diseminarse hacia los órganos torácicos como tal. Entonces, eso es muy importante. Y finalmente, la inervación simpática y parasimpática, como ya le habíamos hablado, pues vamos a tener una distribución a través de esos plexos celíacos y a través de los nervios espláncnicos mayores y menores que hacen anastomosis, sobre todo el nervio espláncnico mayor, que hacen anastomosis ahí en esos ganglios celíacos y se van a distribuir también a través de la irrigación, no solamente a la vesícula biliar, a través del tronco vagal posterior, perdón, del tronco vagal anterior, sino también lo van a distribuir a través de los ganglios celíacos que van a también a mandar algunas ramas hacia el hígado, estimulando sobre todo lo que es la producción de bilis y la secreción de esa bilis hacia la segunda porción del duodeno. Como les decía, la vida biliar pues la hablaremos el día de mañana. Vamos a dejar ahí, como les digo, la idea no es tampoco saturarlos de información, sino hacerles énfasis en esas estructuras como importantes. Entonces voy a tenerme un momento acá y voy a estar pendiente pues, de las preguntas que les surjan a ustedes desde el punto de vista anatómico. Voy a cambiar acá. Entonces quedo pendiente de las preguntas que tengan a través del chat. Okay. Preguntas, dudas. Ok, entonces, vamos a ir una por una. La irrigación de la arteria hepática. Entonces, la arteria hepática, digamos que en condiciones normales, vamos a poner acá esta presentación. ¿Listo? La arteria hepática lo que va a hacer es que viene acá la arteria hepática común, entonces viene la arteria hepática propia, aquí está dando la arteria gástrica derecha, se va a distribuir una rama derecha e izquierda, que ya en el interior del hígado van a hacer la distribución, como lo vieron, acá lo siguiente, en los segmentos, ¿sí? Entonces acá está la hepática izquierda,
aquí está la hepática derecha, y se van a distribuir en los segmentos que hacían exactamente igual que lo que hace la vena porta. Por eso es que la vena porta es la que comanda esa segmentación, y cada segmento entonces va a tener su arteria, su vena y su conducto. De ahí que sea importante reconocer esa irrigación. Vamos a ver acá. Estas anatomías del protocolo, entonces sí, son esofágicas, umbilicales, rectales, y te falta la que son los vasos gonadales, que hacen anastomosis ahí con los vasos, con las venas mesentéricas inferiores. Sería la que te faltaría. Entonces los límites del hiato de Willow son los siguientes. Un límite anterior, que son el pedículo hepático. Un límite posterior, que es la vena, que es la vena cava inferior. Y un límite superior, que es el lóbulo caudado o de Spiegel. ¿Sí? El lóbulo caudado. Esos serían como los límites del pedículo hepático. Del hiato de Willow, perdón. Ok, la inervación. Sí, el hiato de Willow es la entrada a la trascavidad de los epiplones. Entonces el hiato estaría acá atrás, ¿sí? Entonces, como nuevamente el pedículo hepático, ¿quién es el pedículo hepático? La arteria, el conducto y la vena porta. Atrás de la vena porta está la vena cava inferior, o sea que el dedo estaría acá, y por delante estaría el pedículo, y atrás estaría la vena cava inferior, por encima el lóbulo caudado, estaría ya por encima, y por debajo la fascia coalescencia duodeno-pancreática, aunque ese límite pues no es tan importante, y ese hiato pues es la entrada a la trascavidad de los epiplones. De hecho, al vestíbulo de la trascavidad de los epiplones, realmente. Queremos ser específicos en el tema. Y la inervación, nuevamente, entonces vamos a repetir la parte de la inervación. Entonces recordemos que de los troncos vagales, tanto anteriores como posteriores, pero más específicamente también de un poco ese tronco vagal anterior que va a mandar ramas directas hacia lo que es la vesícula biliar y al hígado, pues va a venir la inervación. Sin embargo, el tronco vagal posterior también hace sinapsis, recordemos, con los ganglios celíacos, y esos ganglios celíacos a través de las arterias pues también mandan inervación simpática y parasimpática. La inervación simpática pues viene a través de los nervios espláncnicos mayores, ¿sí? Y aquí les hablan inclusive que también puede haber alguna inervación del nervio frénico y del diafragma. Sin embargo, esa inervación pues no es muy específica. Entonces recordemos, básicamente vendrían de los dos troncos vagales anteriores y posteriores y de los nervios espláncnicos mayores. Serían como la inervación específica. Recordemos, sin embargo, que del tronco vagal anterior pues viene una rama directa que se va a dirigir y que es la que controla de una manera, de alguna manera muy clara, la secreción de bilis a través de la vesícula biliar. Entonces, que ese tronco pues tiene que tener cuidado cuando lo van a segmentar, pues de no afectar esa ramita que va para allá. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, muy bien, entonces al igual que ayer, a los que lo quieran presentar, esta tarde pues van a tener su quiz virtual sobre este tema, aclarando las dudas y teniendo en cuenta los resultados. Sin embargo, quiero aclarar nuevamente y hacer énfasis en lo de hiato de Whitlow, porque creo que en algún momento del video se dijo mal. Entonces, en la parte anterior fue el pedículo hepático, donde está la arteria hepática propia, donde está el conducto yacolédoco y donde está la vena porta. Hacia atrás vamos a tener, posterior vamos a tener lo que es la vena cava inferior, hacia arriba el lóbulo caudado o de Spiegel, o sea, el segmento número 1, y hacia abajo la fascia duodenopancreática. Esos son los límites del hiato, que es la entrada a la trascavidad de los epiplones, y que de la trascavidad pues se entra al vestíbulo de la trascavidad de los epiplones, y que esa entrada se entra ya a la trascavidad propiamente dicha. Pero es un hiato muy importante porque, como ustedes vieron, es a través de ahí que se hace la maniobra para disminuir el sangrado a nivel del hígado. Es que acuérdate que los nervios vagos que vienen derechos e izquierdos en el esófago después se convierten en anteriores y posteriores cuando llegan al abdomen, por la migración que hace el sistema digestivo, pero siguen siendo los vagos, o sea, derecho e izquierdo,
sino que simplemente cambian su configuración debido a la rotación que hace el sistema digestivo, pero siguen siendo lotos vagos. De hecho, pues, los troncos vienen de lotos vagos, el tronco vagal anterior y el tronco vagal posterior. Entonces, el tronco vagal posterior, recordemos que va a mandar una rama para el ganglio celíaco, y de ahí, obviamente, ese ganglio se distribuye también hacia cada una de las porciones que irriga el tronco celíaco, y el tronco vagal anterior da una rama directa, o sea, no a través del ganglio, sino más de una rama directa, que va a llegar directamente a lo que es la vesícula biliar y a los conductos y también un poco al hígado. De ahí que la inervación tenga que ver tanto con el tronco vagal anterior como con el tronco vagal posterior, y también desde el punto de vista simpático con los nervios esplénicos mayores. El límite posterior del hiato Tatiana es la vena cava inferior. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Listos? Entonces, estamos pendientes. Mañana haremos la última sesión. Espero que igual pues que aprovechen y descansen, pero pues no olviden también tomarse, como les decía, un tiempito pues para repasar su estudio. Es muy importante para que no lleguen desacoplados. Yo sé que obviamente no todos son los que participan, pero tengan por seguro que los que están participando en estas sesiones seguramente van a ver sus resultados en su examen. Entonces, les deseo un buen día y nos estaremos viendo el día de mañana, igual aclarando las dudas que puedan surgir después o posteriormente de esta presentación. Un saludo para todos.